Amén, gloria a Dios. Dios me los bendiga, hermanos, en esta tarde y noche. Una vez más le damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí. Y pues, como siempre lo hemos dicho, ojalá sea de bendición para su vida, tanto los que estamos aquí como los que están allá en sus hogares. Y pues, lo más importante es que la palabra de Dios llegue a lo más profundo de nuestros corazones y haga lo que tenga que hacer. Amén. Así que pues Dios me los bendiga. Vamos a comenzar, vamos a ponernos de pie. Le voy a invitar a nuestro hermano Armando Peñaflor para que venga y nos traiga la lectura, y así le damos lugar a la alabanza y luego le vamos a la palabra de Dios. Amén. Así que váyase preparando, hermano, hermana, e ir junto a la familia y pues estemos juntos en un mismo sentido. Amén. De Corintios, perdón, Segunda de Crónicas, capítulo 4, amén. Para honra y gloria de Dios. Sí, amén. Gloria a Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 4, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 4, amén. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Lo estudiamos alternadamente, como siempre. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Amén. Dice así la palabra de Dios: y por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayemos. Corintios, perdón. Corintios. Dije Crónicas, ¿verdad? Sí. Perdónenme. Segunda de Corintios. Corintios 4. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 4. Amén. Aleluya. Ahora sí, ¿verdad? Amén. Amén. Bueno, empieza, dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayemos. También anunciamos a oculto y vergonzoso, mandando con entusiasmo, esperando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda suficiencia humana delante de Dios. Dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación de conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesús. Amén, aleluya. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del Padre sea de Dios, del poder de Dios, y no de nosotros. Estamos atribulados en todo, no angustiados, en apuros, mas no desesperados, Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Amén. Sí, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Aleluya. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo demás hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros.
Amén. Dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayemos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No miramos nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén, aleluya. Dios nos bendiga, gloria a Dios. Vamos a orar en esta tarde, gracias a Dios por su palabra, vean, poderosa palabra de Dios. Padre Santo, Creador de los cielos y de la tierra, en esta hermosa tarde, Señor, te agradecemos, Dios, por la vida y la salud, Padre, que hasta aquí nos has guardado. Grande es tu amor, tu misericordia, que cada día se manifiesta en nuestra vida, Dios. Aún en nuestras enfermedades, dentro de Dios, en el cuerpo, como dice tu palabra, ahí te manifiestas tu amor, tu misericordia, Dios. Gracias por los que estamos aquí, Dios. Los que están en sus hogares también pedimos bendición. Pedimos, Señor, fortaleza a tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesucristo. Aumentanos la fe para seguir adelante, bendito Dios, porque sabemos que creemos en un Dios poderoso y verdadero Dios, el cual tiene compasión de todo su pueblo, de toda su creación, Padre. En tus manos divinas nos encomendamos, Padre. Derrama la bendición a través de la alabanza, bendito Dios, que lo hagamos con todo nuestro corazón. Y a través del mensaje de tu palabra, poderoso, Señor, en esta tarde, que llegue a cada corazón transformando las vidas, Padre. En el nombre de Jesucristo te damos la honra y te damos la gloria. Amén. Amén. Dios les bendiga. Gloria a Cristo. Amén. Aleluya. Vamos a cantar, hermanos. Preparemos para cantar y glorificar el nombre de Dios. Amén. De Dios. Aleluya. Gloria a Cristo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dios me los bendiga en esta tarde, hermanos. Amén. Vamos a cantarle a nuestro Dios. Amén. Aleluya. Yo veía al hermano Armando Peñaflor que como que se sentía un poco cómodo en este lugar, hermano, aquí enfrente, aquí. Se veía un poco incómodo aquí en este lugar aquí. Estamos nosotros impuestos a estar de este lado, ¿verdad? Prestándole la mayor reverencia al púlpito. Y me pasó, hermano Armando Peñaflor, me pasó también a mí. Pero con toda reverencia estamos aquí al frente. Amén. Vamos a cantar estos cantos. Y el primer canto dice: yo tengo un amigo que me ama. Amén. Si mis hermanos ya están ahí conectados, cántele junto con nosotros. Amén. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús, que me ama y que me ama.
nuestro Dios, hermanos. Gloria a Cristo. Dice que la alabanza, el canto a Dios cambia todas las cosas. Si hay tristeza, si hay preocupación, angustia, temor, la alabanza, hermanos, nos da alegría, nos da gozo. Amén. Y pues, la verdad, yo me gozo, hermanos. Amén. Me estoy gozando en esta tarde, ¿verdad? Con la palabra, con los cantos y pues ahora con la palabra de Dios. Y espero que estemos ahí atentos, hermanos, a la palabra de Dios, a la voz de Dios, para poder recibir de Él la sabiduría, el entendimiento, y no una sabiduría humana, sino una sabiduría espiritual. Y esa proviene solamente de lo alto, que es de nuestro Dios. Y ojalá también sea de bendición para usted, conforme vamos leyendo y participando, hermanos, la palabra de Dios. Cada día vamos creciendo y nuestra fe va aumentando. Amén. Pues para estar más fuertes, porque eso es lo que Dios quiere, moldear nuestros corazones, porque Él está moldeando nuestra vida, porque Él quiere que nos parezcamos cada día más a Él. Amén. Y pues nos va a doler, leíamos la semana pasada, pero bendito dolor, hermanos. Qué bendición poder llegar a parecernos a Jesús, como Él fue nuestro gran ejemplo a seguir. Hermanos, pues en esta noche vamos a darle seguimiento a la palabra de Dios y nos vamos a ir al tema número 6. Tema número 6, que dentro de la serie se llama Verdaderos Discípulos. Y dentro de esta serie, hermanos, el tema número 6, el sexto tema, se llama Amigos o Enemigos de la Cruz. Amén. Amigos o enemigos de la cruz. Cuando escuchamos hablar, hermanos, de la cruz, pues enseguida se nos viene la palabra y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y pues Él nos dice en esta noche: o somos amigos o somos enemigos. Amén, de la verdad. Y es lo que vamos a estar hablando, hermanos, en esta noche. No vamos a terminar todo el punto o todo el tema. Lo dejamos para la mitad, para el jueves, si Dios lo permite. Pero vamos a ver algo muy importante, hermanos, en este punto, dentro del tema verdaderos discípulos. Todo esto nos ayuda, hermanos, a crecer espiritualmente. Sabemos que hay gente que tiene poco en el Evangelio. Amén. Y todos estos temas, hermanos, le ayudarán para que vaya creciendo espiritualmente y vaya teniendo la madurez espiritual. Amén. Y así poder digerir la palabra de Dios. Amén. Y pues también la gente pueda entender, porque una gente, hermano, recién convertida a una gente ya madura, pues no puede ser el alimento igual. Amén. Nosotros, quizás los que estamos aquí, pues ya tenemos tiempo en el Evangelio y pues ya no necesitamos, quizás, hablando espiritualmente, acerca de, como veíamos y les compartía ahí acerca de la leche espiritual. Dice la palabra de Dios que debemos de desear cada uno de nosotros. Ese debe ser nuestro deseo. Desear la palabra, desear el conocimiento, amén, de la palabra de Dios cada día, porque esa nos aumentará nuestra fe, amén, en Dios. Y pues, hermanos, el alimento, hay diferentes tipos de alimento. Hablando literalmente o terrenalmente, un niño recién nacido, pues usted no le va a dar
un bistec, ¿verdad que no? O un pedazo de carne. Usted le va a dar pues lo que un niño recién nacido necesita, y es leche, y más de la madre. Así también, hermanos, en lo espiritual. Hay gente que tiene poco en el Evangelio y debemos de tratar de pues explicar sencillamente. Amén. Y conforme va pasando el tiempo, pues van a ir aprendiendo hasta llegar el momento en darles ya no cosa liviana o algo sencillo, sino cada día irles aumentando la dosis. Así como el niño va creciendo, recién nacido, leche, y luego después pues ahí Gerber, algo más sólido, algo más edificante. Así también en la vida espiritual del ser humano, cristiano. Amén. Así es. Hasta llegar al punto, hermanos, de que pues una buena comida, un buen bistec, y que a veces pues nos va a doler, o nos va a incomodar, pero eso nos ayudará a crecer espiritualmente. Amén. Hermanos, el tema se llama amigos o enemigos de la cruz. Amén. Hay muchos creyentes, hermanos. Aún dice la Biblia, y lo hemos visto, que la Biblia dice que hasta el diablo cree y tiembla, ¿verdad? Los demonios creen y tiemblan. Pero pocos discípulos de Jesús, hermanos, pero pocos discípulos de Jesús. Hoy en día, hermanos, hay mucho, ¿cómo se puede decir la palabra? Simpatizante, amén, de la palabra. Y ya lo vimos, hermanos, en uno de los temas acerca del sembrador, ¿se acuerdan? Amén. Hay mucho simpatizante, y cuando llega la prueba, cuando viene la lucha o viene la necesidad, pues se alejan, se van, no siguen. Amén. Así también, hermanos, hay muchos creyentes, y aún la Biblia dice que hasta el diablo cree, pero pocos discípulos de Jesús. Y hablar de discípulos, hermanos, es un rango un poco más elevado. Amén. Es una persona un poco más preparada, más cimentada, más madura espiritualmente. Amén. Amén. Pero ese es un proceso, hermanos. Debemos de tenerlo bien en claro. Es un proceso. Ahorita a los recién convertidos no les puedes exigir cosas, porque ellos van creciendo. Amén. Como un día nos pasó a nosotros. Hoy en día entendemos ya muchas cosas, aunque todavía nos falta, pero por eso es el alimento, la palabra de Dios. Vamos a ver, hermanos, dos pasajes referentes a ser o no ser discípulos, a ser amigos o enemigos de la cruz. Amén. Dos pasajes, amén, referentes acerca de este tema. Amén. Y vamos a leer primeramente Lucas. Abra su Biblia en el Nuevo Testamento, en el libro de San Lucas. Libro de San Lucas, capítulo 9, versículo 23. Allá mis hermanos que están en sus hogares, Lucas capítulo 9, versículo 23. Vamos a leerlo y enseguida nos vamos al otro capítulo. O búsquelo de una vez, nomás ponga un separador ahí. Nos vamos también allá a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 18 al 20. Ahí ponga un separador. Vámonos primero a Lucas 9:23.
Vamos a ver estos dos pasajes, hermanos, que son referentes al tema de hoy. Amigos o enemigos de la cruz, a ser o no ser discípulos. Amén. Pongamos atención, hermanos, a la palabra de Dios. Lucas 9:23 dice así la palabra de Dios. Lucas 9:23 dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amén. Aquí hay algo, hermanos, muy importante. Muchas veces pensamos que llevar la cruz de Cristo es algún problema, alguna enfermedad. Y a veces dice la persona, tengo que llevar la cruz de mi parroquia. A veces dice la gente, pero no se refiere a eso, hermanos. Se refiere a la cruz de Cristo. Y llevar la cruz de Cristo, como dice el canto, a veces es ¿qué? Es dolor. Mismo Jesús lo padeció. Llevar la cruz de Cristo, hermanos, como dice ahí misma la palabra de Dios, es negarnos a nosotros mismos. O sea, no hacer lo que nosotros queramos hacer, sino lo que Dios quiere que hagamos. Negándonos cada día, dice ahí la palabra de Dios. Veamos Filipenses capítulo 3, versículo 18 al 20. Dice así la palabra de Dios: porque por ahí andan muchos. Amén. Por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios, se fija que Dios viene ahí con Dios con letras minúsculas. Amén. Se refiere al Dios de este mundo. ¿Quién es? Satanás. Amén. Cuyo Dios es el vientre y cuyo gloria es su vergüenza, que solo piensan ¿en qué? En lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. Ahí vamos a partir, hermanos, en esta noche. El tema se llama amigos o enemigos de la cruz. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche por poder, Señor, estar aquí una vez más en tu santo templo y poder predicar, anunciar, enseñar, compartir tu palabra. Nos humillamos delante de ti porque no sabemos nada, tú lo sabes todo, Señor. Pero pon carbón encendido en esta boca, en estos labios, para poder, Señor, compartir tu palabra. Que no sea mi carne, sino que sea tu espíritu el que hable, Señor, en esta noche. Enséñanos cada día. A cada uno de mis hermanos que está aquí, aún el que está en su hogar, escuchando, Señor, que pueda entender. Dale la sabiduría, dale entendimiento, para que él pueda entender y comprender tu palabra, y su corazón y su fe crezca cada día, Señor. Danos de tu bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, hermanos. Ahí vemos, una vez más, repetimos estos versículos. Lucas 9:23 nos da referencia y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Filipenses 3:18. Porque por ahí andan muchos, no todos, se fijan, acá dice a todos. Se refiere o le dice que a todos. Decía a todos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y acá en Filipenses 3:18 dice: porque por ahí andan muchos, no todos. Amén. Muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza,
porque solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, no aquí, hermano, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, la palabra discípulo que vemos aquí, o aún en la serie Verdaderos Discípulos, viene del griego matetes o matetes, que quiere decir aprendiz. Amén. En el contexto, hermanos, cultural de la época era muy claro. O sea, aprendiz es el que memorizaba las palabras de su tutor, o sea, de su maestro. Amén. Tutor quiere decir maestro. Amén. Conocía el estilo de vida de su maestro. Amén. Lo vivía y eventualmente se hacía tutor de otro. O sea, que ese mismo aprendiz conocía la vida de su maestro. Amén. Conocía su estilo de vida. Los discípulos conocían a Jesús. Amén. Y después, hermanos, ese aprendiz, dice, eventualmente se hacía también tutor, o sea, se hacía maestro de otros. Y es lo que Dios quiere, hermanos, en nosotros. Amén. Que nosotros seamos discípulos. Y si usted es un aprendiz, les decía al principio, hay gente que ahorita está aprendiendo, que tiene poco en el evangelio, está aprendiendo. Pero un día llegará el tiempo en que ellos también serán tutores, serán maestros. Amén. Para poder enseñar la palabra de Dios, es lo que Dios quiere. Que no nos quedemos solamente en creyentes. En muchas ocasiones Pablo, hermanos, exhortaba a los corintios, amén, a que no fueran, hermanos, solamente oidores, o que solamente se quedaran, hermanos, en lo básico. No, hay que ir aprendiendo para que después nosotros también podamos ser tutores, ser maestros y poder ganar y hacer más discípulos, porque así nos lo manda Jesús, ¿no? Ir y hacer ¿qué? Discípulos. Por eso en una ocasión Pablo les dijo a aquellos, ¿verdad? No recuerdo si eran los corintios, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Qué les dijo? Ustedes pudiendo ya ser, o debiendo ya ser maestros, todavía, ¿verdad? Vienen siendo como niños espirituales. O sea, ¿qué quiere decir niños espirituales? O sea, sin madurez. Amén. Pero nosotros, hermanos, yo creo que ya somos maduros. Ya no nos tumba cualquier viento de doctrina. Amén. Y debemos de estar firmes. Amén. Eso es lo que quiere decir discípulo, hermanos. Amén. Un aprendiz. Amén. Y un discípulo, hermanos, debía negarse a sí mismo. Amén. Y ser totalmente obediente a su tutor, o sea, a su maestro. ¿Recuerdan cuando Jesús nombró a los 12 discípulos, hermanos? Dice que lo dejaron todo. Y estamos hablando de no solamente de lo espiritual, estamos hablando también de lo material, hermanos. Ellos dejaron trabajo, aún dejaron familias, amén, hijos, por predicar o por seguir ¿a quién? A su maestro. ¿Quién era quién? Jesucristo en aquel tiempo. Amén. Hoy en día, ¿quién sigue siendo nuestro maestro, hermanos? Cristo Jesús. Aún yo también soy un aprendiz. Amén. Aprendo de mi maestro que es Jesús. Y Dios nos ha puesto aquí para que usted también aprenda y usted también pueda ser de bendición a otro y pueda compartir el mensaje. Amén. Una ciencia, hermanos, o un conocimiento no terrenal, porque muchos tienen conocimiento terrenal, pero el conocimiento o la ciencia espiritual, hermanos, lo dejan a un lado y es lo más importante. Amén.
Por eso dice que un discípulo debía negarse a sí mismo. Por eso hay una diferencia muy grande en ser solamente un creyente y un discípulo. Amén. Aquí en este templo tenemos gente, hermanos, pues aprendiendo, caminando. Amén. Pero ahí va. Y la responsabilidad de uno es enseñarles. Vengo siendo yo un discípulo. Y para poder que ellos, hermanos, puedan llegar a ser grandes maestros, pues también yo tengo una gran responsabilidad delante de ellos, primeramente de Dios y delante de ustedes, en llevar a cabo también y vivir la palabra de Dios. Amén. Porque enseñamos amor, y si no amamos, pues ¿qué aprenderá el aprendiz, hermanos? Amén. Por eso, hermanos, un discípulo debía negarse a sí mismo. ¿Qué es negarnos a nosotros mismos? Ya lo vimos ahí en Lucas. Amén. Lucas 9:23. ¿Qué es negarnos a nosotros mismos? Amén. Dice ahí: y decían a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ese es un verdadero discípulo, hermanos, el que se niega a sí mismo todos los días. Hoy en día, hermanos, a veces queremos hacer cosas para Dios, y a veces, hermanos, cuando a veces queremos o nos dejamos guiar por el emocionalismo o por la carne, cometemos errores y nos vamos a lo que le pasó a Saúl. Saúl, hermanos, perdonó a lo mejor del ganado, aún perdonó la vida de aquel hombre. Amén. Porque Dios había dicho que matara a todos los, ¿cómo se llamaban? Pero ¿cómo se llamaba el pueblo? Ay, se me fue el nombre. A los de Amalek, si no me equivoco. Amén. Y les digo, mátame a todos. Amalek representa, hermanos, el pecado, la carne. Amén. Y cuando actuamos conforme a la carne, hermanos, o al emocionalismo, nos equivocamos. Saúl pensó carnalmente y dijo, pues eso que he perdonado, lo mejor del ganado, pues es para Jehová tu Dios, para sacrificio. ¿Y acaso Dios le agradó eso, hermanos? Por eso a veces hacemos cosas que pensamos que le agradan a Dios, pero, hermanos, en realidad no estamos agradando a Dios. Amén. Dios lo menosprecia, bueno, lo repudia, no lo acepta. Amén. Porque está basado en nuestra carnalidad, en nuestro emocionalismo. Y por eso nuestro Señor Jesucristo nos dice que un discípulo debe negarse, no hacer lo que tú quieres o pensar. Muchas veces decimos, haz lo que tu corazón te dicte. Pero, hermanos, es algo erróneo. No debemos de dar esos consejos, porque dice la palabra de Dios que es lo más vil, o de dónde vienen los malos pensamientos, de dónde viene todo lo malo. Del corazón. No debemos de confiar en nosotros mismos, en nuestro corazón, en lo que nosotros queremos o pensamos, o que pensamos que es bien. No, hay que primero consultar ¿a quién? A Jehová, hermano. Y a veces decimos, haz lo que te dicta tu corazón. No confíes en ti mismo, no confíes en la carne, o no confiamos, más bien dicho. Confiamos, hermanos, en Dios. Por eso Jehová, mismo Dios, hermanos, le dijo a Samuel, dile a Saúl que lo he desechado porque me he buscado uno mejor que él, que es conforme ¿a qué? A mi corazón. Claro, no quiero decir que David no le falló, pero una gran diferencia es que David sabía reconocer
sus errores y siempre consultaba a Jehová. Por eso, hermanos, un verdadero discípulo se niega a sí mismo, no hace lo que quiere. Y por eso a veces, hermanos, vienen las equivocaciones aún para mí. Yo debo guiarme conforme, no hacer lo que yo quiero hacer, sino lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Un buen ejemplo, hermanos, de tal relación es el de los filósofos o griegos. Amén. Había muchos filósofos en aquellos tiempos, muchos griegos, muchos que sabían, tenían mucha ciencia, hablando de la ciencia material, la ciencia humana. Amén. Pero dice aquí, hermanos, un buen ejemplo de tal relación es el de los filósofos griegos y sus seguidores. Amén. De Sócrates, Platón y sus discípulos de la academia, dice Aristóteles, otro ejemplo, o también el de Mahatma Gandhi. Amén. Dice aquí, hermanos, que este hombre luchó con pasión para librar a la India de la opresión británica. Dice que su combate tuvo como base la resistencia pacífica, y aunque sus discípulos tardaron en aprender a no responder a las agresiones con violencia, dice que la mayoría pudo negarse a sí mismo. O sea, lo logró, hermanos, teniendo un maestro, un discípulo, hermanos, un filósofo terrenal. Amén. Y que no tenía a Dios, sino que se guiaba por sí mismo. Y aún este maestro tuvo discípulos, y hermanos, lo siguieron. Claro, batallaron un poco para poder llegar a cumplir lo que les decía el discípulo. Pero dice aquí, hermanos, que lo lograron. Se tardaron un tiempo, pero al final, dice, lo lograron. La mayoría pudo negarse a sí mismo y someterse a los valores de su tutor, o sea, de su maestro. Hablando de estos filósofos, estos filósofos tuvieron discípulos, y aún ellos, hermanos, pudieron adaptarse a lo que les pedía su tutor, su maestro. Amén. Ahora, si ellos, hermanos, se sometieron a un hombre común y corriente, pecador, amén, que tenía una visión netamente terrenal, porque no era una visión espiritual, era terrenal. Cuanto más debemos someternos nosotros, ¿a quién? A nuestro Maestro Jesucristo, hermanos. Amén. Que su conocimiento no es terrenal, es espiritual, es eterno. Ya lo vimos en el punto anterior, en el tema anterior. Debemos de estar injertados, arraigados en la vid. Y veíamos que la vid es el ¿qué? Es el conocimiento. ¿El conocimiento de quién? Del Padre, o sea, de Dios, hermano. Amén. Por eso, hermanos, si estos hombres, si estos discípulos o esos aprendices, hermanos, pudieron adaptarse a este maestro terrenal, continuar nosotros, hermanos, no someternos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que nuestro Señor Jesucristo no nos habla de algo terrenal, nos habla algo espiritual, algo eterno. Acuérdense que Él es eterno y que nos ofrece eternidad. Lo veíamos anteriormente. Dice, algunos que quieran seguir a Jesús entendieron, hermanos, el costo de ese paso. Espero que usted entienda el costo de seguir a Jesús. Tiene un costo, hermano. El mayor precio ya lo pagó Cristo en la cruz. Pero aún así, hermanos, todavía tenemos que, acuérdense que nosotros como cristianos, como discípulos, vamos contracorriente. Y eso nos costará, hermanos, las dificultades. Amén. Como leíamos ahí donde leía nuestro hermano Peñaflor al principio. A veces como derribados, pero no destruidos.
A veces afligidos porque no estamos exentos. Somos seres humanos, hermano. Afligidos, mas no desamparados. Amén. Algunos que querían seguir a Jesús, hermanos, entendieron el costo de dar ese paso. Fíjense lo que dice Juan, capítulo 6. Vamos a la palabra de Dios en el libro de Juan, uno de los evangelios. Juan, capítulo 6. Amén. Versículo 60. Dice así, Juan capítulo 6, versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, ¿al oírlas qué? O sea, al oír las palabras de Jesús. Muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? ¿Se acuerdan que les decía hace tiempo también, hermanos, en uno de los temas, que a muchas veces Jesús, cuando hablaba, ofendía? Pero no una ofensa, hermanos, de como hoy en día ofendemos a alguien con una para hacerle mal. No, Jesús ofendía, hermanos. ¿Pero por qué eran ofensivas? ¿O por qué eran ofensivas las palabras de Jesús para aquellas personas? ¿Por qué? Porque sabían que andaban o estaban mal. Cuando tú y yo estamos mal, hermanos, delante de Dios, las palabras de Jesús van a ser ofensivas para nosotros. Van a ser desagradables para nosotros cuando andamos conforme a la carne. Pero si tú andas conforme al Espíritu, te va a doler la palabra, pero también va a ser edificante al mismo tiempo. Amén. Es dura la palabra, mismo dijeron ellos. ¿Quién la podrá oír? O sea, ¿quién la podrá soportar? Como dice aquí. Amén. La palabra, hermanos, la palabra difícil, dice ahí, ¿verdad? La palabra difícil se puede traducir también como severa. Y la palabra aceptarla es oír, como dice aquí. ¿Quién podrá oír? ¿Quién podrá aceptarla? Amén. Se puede traducir también como obedecerla. ¿Quién podrá obedecerla? Si esta palabra es tan dura, es tan fuerte, ¿quién podrá obedecerla? Por eso hoy en día muchos, no sé si han escuchado muchos que dicen, no, yo no me hago cristiano porque tengo que dejar esto, tengo que dejar lo otro, y pues no puedo. O es que todavía no puedo dejar esto, no puedo dejar lo otro. ¿Pero por qué, hermanos? Porque andamos conforme a la carne. Y mientras andemos conforme a la carne, jamás vamos a poder dejar las cosas de la carne. Amén. Solamente con el Espíritu de Dios. Amén. Y acuérdense que tenemos una lucha constante ¿con quién? Con la carne. Y les compartía en el transcurso del día, hermanos, ahí a mis hermanos del WhatsApp, les decía, hermanos, la peor lucha no es con Satanás. Porque dice la palabra de Dios que a Satanás solamente resístelo y defiéndete con la palabra. Y dice la palabra de Dios que ¿qué? Huye. Pero la carne, hermanos, todos los días, ¿o no es cierto? ¿O alguien me puede decir, no, yo ya la carne ya la vencí, ya la tengo bien dominada? Seríamos mentirosos. Todos los días con la carne, todos los días. Amén. Es la peor lucha que tenemos. Amén. Contra nosotros mismos. Por eso no debemos de confiar en nosotros mismos. Debemos de confiar ¿en quién? En Cristo Jesús. Es decir, hermanos, se trata de una enseñanza rigurosa, severa, fuerte, dura, y que debe obedecerse. ¿Por qué? Leamos ahí mismo Juan capítulo 6, versículo 61. Leímos el 60, dice, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la podrá obedecer? ¿O quién la podrá aceptar? Aquí dice oír. No sé cómo diga en su Biblia. Oír quiere decir aceptarla o obedecerla. Amén. Dice el versículo 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? O sea, ¿te ofende la verdad?
ahí la palabra de Dios que murmuraban entre sí, ¿verdad? O sea, hermanos, hablar entre dientes. ¿Usted sabe lo que es hablar entre dientes? Amén. La palabra murmuraban, hermanos, viene del griego gonguizo, dice gonguizo, que significa rezongar, para que entienda, gruñir, refunfuñar, una orden que se le da a alguien. En palabras sencillas, hermanos, podríamos traducir esta expresión como hablar entre dientes. Dice aquí, nos pone un ejemplo. Imaginemos a un muchacho a quien se le ordena deshacerse de algo, o a veces que usted le manda a su hijo, a su hija, saca la basura afuera para que la saques, o vea un mandado, vea las tortillas, y aquel que empieza, ¿por qué no manda aquel? ¿Verdad? Empieza uno a, como dice aquí, a hablar entre dientes, a rezongar, a gruñir, a refunfuñar, eso quiere decir. Y es lo que estaban haciendo estos discípulos, hermanos. Amén. Estaban ahí, como dice aquí, murmurando, hablando entre dientes. Jesús, acuérdense que todo lo sabe. Y él mismo, él mismo oyendo sus pensamientos, amén, les dijo, ¿les ofende esto? Esta palabra. ¿Por qué cree que hoy en día, hermanos, hay muchos pastores, predicadores, hermanos, que pues no predican la sana doctrina, sino se dedican mejor a predicar acerca de la prosperidad, y ahorita lo vamos a ver más adelante, fíjense, del amor de Dios, amén, la misericordia y todo eso? Claro, sí, pero también hay que hablar la verdad, hermanos, amén, porque la verdad nos ayudará a crecer cada día, amén. Eso es lo que significa, es lo que estaban haciendo estos discípulos. Estaban murmurando entre dientes, estaban hablando entre dientes, porque no querían hacer el trabajo que Jesús les había dicho. Y hermanos, desgraciadamente hay hermanos que son así. Esperemos que nosotros no seamos así, hermanos. Cuando Dios le mande a hacer algo, amén, hágalo con amor, con gozo, con alegría. ¿Y cuál es el mayor mandamiento que Dios nos ha dado, hermanos, a nosotros como cristianos, como discípulos? ¿Por qué quiere que Dios quiere que crezcamos? ¿Por qué quiere Dios que aprendamos, hermanos? Para no ser solamente aprendices, sino ser ¿qué? Discípulos, que llevemos el ¿qué? El mensaje de salvación más que cualquier otra cosa, hermanos. Amén. Y aún dice la palabra de Dios que son bienaventurados aquellos que llevan. Amén. Dice el Salmo, la palabra, el Evangelio. Amén. Eso es lo que quiere Jesús, hermanos. Y hay hermanos que son así. Siguen gruñendo, hablando entre dientes, después a veces aún ya de 20, 30, 40 años. Yo espero que eso no suceda aquí. A lo mejor en otras iglesias. Amén. Dice, se parece más al demonio de Tasmania que al maestro. ¿Se acuerdan la caricatura esa del ¿cómo se llama? Del mono ese de Tasmania, ¿verdad? Como le hacía así, ¿verdad? Así como que hablaba entre dientes, no se le entendía. Gruñón. Amén. Y a veces así somos, hermanos. No queremos entender. Escuchamos la palabra de Dios y como que nos parece ofensiva. Amén. Pero sabemos, hermanos, que es bálsamo. Claro, aclarando también, hay maneras. Amén. Hay maneras. Y por eso debemos de tener la sabiduría, el entendimiento, porque a veces nos puede ganar la carne. Amén. Hay maneras y en una ocasión les decía, hermanos, aprendíamos acerca de cómo evangelizar. Es un ejemplo de ser, como dice la palabra de Dios, mansos como paloma, pero astutos como serpientes. Cuando vamos a predicar la palabra de Dios, hermanos, tenemos que ser astutos, sabios. Usted va con un católico de hueso colorado, hermanos, y usted le empieza
a ofender a sus dioses, a sus diosesillos, ¿qué le va a hacer a esa persona? Te va a correr, y si no, a lo mejor hasta te va a maldecir, y no te va a dejar ni que escuche el mensaje. No, es que hay que predicarles la verdad, sí, pero hay que ser sabio. Acuérdense que ellos no tienen el Espíritu Santo y no lo van a entender. Y les decía en aquel estudio, ¿qué necesitamos hacer? Es solamente ir y predicarles y darles el mensaje de salvación, hermanos. Si ellos lo aceptan, aceptarán el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que les dirá y les hará conocer la verdad, que todos esos dioses, aunque usted ni se los diga que los quite, poco a poco el Espíritu Santo obrará. A veces nos creemos más inteligentes que el Espíritu Santo, hermano. Y es el Espíritu Santo el que va a obrar. Usted no se meta con sus ídolos. Usted va y dé el mensaje, porque si no, no lo van a recibir. Amén. Tenemos que ser astutos. Amén. Saber cómo llegar. Amén. Dice aquí, hermanos, desde entonces, hermanos, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Lo dice ahí mismo Juan 6:66. Juan 6:66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Por la palabra dura. Amén. Dura, porque fue dura. ¿Por qué, hermanos? Dice la palabra de Dios, hermanos, que estos últimos no llegarán o no llegaron al final, no se guardaron. Si usted lee Hebreos, hermanos, Dios dice, si alguien se vuelve atrás, dice que no será de mi agrado, no será del agrado de Jesucristo. Jesús dijo que ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios. Amén. Y muchos hoy en día, hermanos, se han vuelto atrás. Y voltear atrás, hermanos, como el pueblo de Israel en Egipto. Vino la prueba, la necesidad, la lucha, y ya querían mejor volverse para atrás. Usted sabe también la historia de aquel hombre de Lot, ¿se acuerdan? Jesús mismo les dijo, mismo Dios les dijo, no volteen para atrás, oigan lo que oigan, pase lo que pase, ustedes no volteen. Lo que pasó con la mujer de Lot, se oyó el estruendo, vino la ira de Dios y volvió. Amén. La esposa de Lot se convirtió en una estatua de sal porque amó al mundo y se volvió para ver la ciudad de perdición. Como si lo de atrás valiera más que lo eterno, hermanos. No volteemos para atrás. ¿A poco valdrá más lo que dejamos atrás, hermanos, que la eternidad que Jesucristo nos ofrece? Lo de atrás, mismo Pablo dijo, mi vida pasada la tengo como basura. Y aún en unas porciones de la Biblia, hermanos, viene una palabra fuerte. Dice que la tiene como ¿qué? Estiércol. La tiene también, dice, como trapos de inmundicia. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso, hermano? Trapos de inmundicia. ¿No se imagina? Escuchaba una predicación, hermanos, acerca de esto. Dice que la traducción de trapos de inmundicia, hermanos, se refiere, es fuerte, es algo fuerte. Yo creo que ya estamos maduros. Trapos de inmundicia, así se refería a la vida pasada de Pablo, hermanos. Él así la tenía como trapos de inmundicia. Dice que son los trapos que usan las mujeres cuando andan en su regla. Trapos de inmundicia. Así es, fíjense. Así tenía Pablo su vida pasada. Hermanos, nuestra vida pasada así la debemos de tener. Como trapos de inmundicia, como estiércol. Amén. No miremos hacia atrás.
Hay un canto que dice, ni demos un solo paso hacia atrás, sino que nuestra mirada siga al frente. Lo pasado, hermanos, ya Dios lo perdonó. Ya, dejémoslo atrás. Amén. Lo mejor viene adelante. Amén. Jesús, hermanos, Jesús no engaña a nadie. Jesús no nos engaña, hermanos. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción? Yo sería un mentiroso, hermanos, si a los hermanos que han aceptado a Cristo decirles, hermanos, miren, acepten a Cristo. Ya después de que acepten a Cristo, hombre, les va a ir muy bien, su matrimonio va a ir como viento en popa, no van a tener problemas, al contrario, van a tener mucho trabajo. No, les va a ir. ¿Han oído esas predicaciones? Todo para arriba, ¿verdad? Una motivación es bueno, sí, pero hermanos, a veces nomás nos enfocamos en eso. Pero mismo Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Amén. Pero confiar en mí que yo he vencido al mundo. Jesús no engaña a nadie. Él nos dijo que no vino a dar paz. Fíjense. Bueno, ¿cómo está eso que Jesús no vino a dar paz? Si él vino a darnos seguridad. Sí, pero hay que ver de qué se trata. Él dijo que no vino a dar paz, sino disensión. ¿Qué pasa, hermanos, cuando un joven, una joven, un esposo, una esposa acepta a Cristo y el esposo no? ¿Qué pasa? Viene la palabra, acepta a Cristo aquella persona y vienen ¿qué? Las disensiones, vienen los problemas. Amén. Sino disensión. Seguir a Cristo, hermanos, te va a poner en disensión. O sea, te va a poner en aprietos, para que entiendan. O sea, va a venir la prueba, pero si resistes, amén. Por eso, si resistes, es cuando se cumple la palabra de Dios. Cree en el Señor Jesucristo, amén. Y a través de tu testimonio, amén, de permanecer fiel, viene a los pies de Cristo. La pregunta es, ¿vas a seguirle o te vas a ir para atrás? ¿Le seguimos, hermanos, o nos vamos para atrás? O yo prefiero para adelante, pase lo que pase, amén, que mirar atrás. Porque, hermanos, mirar atrás, dice aquí, mismamente les decía, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, no es apto para el reino de Dios. Amén. Cuando Jesús dijo, hermanos, que la paz les dejo, mi paz les doy, dice que está hablando de paz espiritual. Paz con Dios, no con el mundo. Es lo que debemos de entender. Por eso a veces sacamos o podemos sacar los versículos de contexto. Amén. O sea, cuando Jesús dijo que la paz les dejo y mi paz les doy, está hablando de paz espiritual, paz con Dios, no con el mundo, hermanos. Amén. O sea, una paz espiritual, ¿qué quiere decir? Que cuando tienes problemas, cuando hay necesidades, cuando eres ultrajado, perseguido, hay una paz. Cuando estaba Pedro y ¿quién era el otro en la cárcel? Pedro y Silas, encarcelados, hermanos, sufriendo. Pero había un gozo, había una paz espiritual en ellos que hacía que cantaban. Amén. Eso quiere decir Jesús, hermano. Amén. No, Pedro. Dije Pablo. No, Pedro y Silas. Amén. Y esa es la paz, hermano. Es lo que estamos viviendo ahorita. ¿Qué estamos viviendo? Temor, muerte, destrucción, enfermedad. Hay temor, hermanos. Pero dentro de todo eso, hermanos, ¿a poco no hay una paz? Yo siento esa paz. Amén. Como ser humano, hermanos, pues sí viene el temor, viene el miedo. Viene a veces la preocupación. Pero luego, después viene la palabra de Dios y nos dice, confiad en mí, que yo he vencido al mundo. Amén. Yo he vencido al mundo. Aquí nos vamos a quedar, hermanos, y el próximo jueves le seguimos. Está muy interesante, la verdad, hermanos.
es bendición para mi vida. Amén. Acuérdese, recuerde el tema. ¿Cómo se llama el tema? Amigos o enemigos de la cruz. Amén. Y veíamos que hay muchos creyentes. Aún la Biblia dice que hasta el diablo cree, pero pocos discípulos. Y Dios quiere discípulos, hermanos. Amén. Verdaderos discípulos. Y un discípulo se niega a sí mismo día tras día. Amén. Gloria a Dios por la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie. Aquí nos quedamos. El próximo jueves terminamos, hermanos, este hermoso tema. Dentro de la serie, verdaderos discípulos. Porque eso es lo que Dios quiere, hermanos. Verdaderos discípulos. Amén. Y como les decía al principio, yo sé que hay muchos ahorita aprendices, o hay muchos todavía que van empezando. Amén. Y pues hay que enseñarles. ¿Para qué? Para que ellos también puedan ser tutores, puedan ser maestros. Amén. Y puedan enseñar lo que hoy en día estamos enseñando. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más por tu palabra. Gracias, porque, Señor, nos llega a lo más profundo de nuestro corazón. Nunca, Señor, de mi parte o de mí mismo, Padre, señalar, juzgar a alguien, no es tu palabra. Y tu palabra, Señor, es la que edifica, tanto a mí como a mis hermanos. La palabra es para mí y, Señor, la recibo con todo mi corazón. A veces duele, a veces es dura, pero, Señor, que nunca hagamos lo que hicieron algunos discípulos. Mejor se volvieron atrás porque no les gustó la verdad. Y como dice ahí un proverbio, amén, un proverbio, Señor, la verdad no mata, pero incomoda. Pero al que está en Cristo Jesús, le ayudará a crecer, a madurar espiritualmente. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu alimento. Y nos vamos llenos, gozosos de ti, esperando, Señor, que llegue el jueves para seguir alimentándonos de esta sana doctrina y, Señor, experimentar, Padre, tu poder en nuestras vidas. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Gloria al Señor, amén. Vamos a despedirnos, hermanos. Un proverbio, quise decir un proverbio, el proverbio 1050, ¿verdad? No voy a decir que el proverbio aquí no, por eso no dije ninguno, sino un proverbio, ¿verdad? Mundano. Así es, ¿verdad? Pues la verdad, ¿verdad? No peca, pero sí incomoda. Pero al que es espiritual le ayudará a rechinarás a veces los dientes, rechinamos, ¿verdad? Nos ha pasado, amén. Pero tomamos espiritualmente después. Es cierto, gloria a Dios, hermanos. Nos despedimos con este texto, hermanos, con los textos. Y mientras, pues aunque somos poquitos, pero bueno, si usted trae su ofrenda, aquí déjela, ¿verdad? Y pues los que no, los que están ahí en su casa, ahí guárdenla. Y ya pronto, hermanos, ya pronto. Ya nomás estamos esperando el ¿cómo se llama? Como dicen por ahí, el grito, ¿verdad? De abrir las iglesias. Amén. Así que dice la palabra de Dios, hermanos, cada uno de él como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Vamos a despedirnos con este canto, hermanos, y así estamos despedidos, y que la gracia del Señor Jesucristo, y nos vemos el próximo jueves 7 en punto de la tarde. Aquí estaremos. Yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el miércoles, yo me gozo el jueves, yo me gozo el viernes, sábado también. Ya llega el domingo, sigo conmigo, yo les diré por qué. Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él.